sino que le crean a Dios y a su palabra. Amén. Y dice la escritura que el sacerdote Samuel se fue allá por Belén a buscar a uno y llegó a la casa de Isaí y le dijo: Isaí, he venido acá. ¿Dónde están tus hijos? Y Isaí tenía a 7 bien sentaditos a la mesa comiendo con él. Tenía 7. Y el hombre natural no percibe lo del espíritu, y Samuel, a pesar que era profeta, ya estaba por ungirlos cuando Dios le decía: detente, detente. ¿Cuántas veces Dios a ti en la formación te ha dicho: detente? Eso no es así. Mario, no lo hagas, eso no es así. No es a tu manera. Jorge, no es a tu manera, vas, no es a tu manera. Detente, detente, Neri, detente, Neita, detente. Porque es la formación de Dios y no del hombre. Y Dios le dijo al profeta Samuel: detente. Porque ni Isaí le había dicho cuántos hijos tenía, ni Isaí le había dicho cuántos le faltaban, sino que la pura revelación del Espíritu de Dios le dijo: detente, porque ninguno de estos. Entonces viene, yo me imagino, viene y dice, ya nos vamos a ir. Viene el profeta y le dice: oye, Isaí. Dice que Isaí ya estaba anciano. Y dice que le dice: Isaí, ¿tienes algún otro hijo? Oh, sí. Allá tengo uno en el campo. Está pastoreando las ovejas. Muy olvidadizamente. En su casa tenía 7. Y 7 representa el número perfecto como usted y yo lo conocemos. Todos miramos el 7 y decimos: el número perfecto de Dios. ¡Wow! Y nos sentimos contentos. En el hebreo, el número 7 quiere decir Sheba. S de sapo, H-E-B-A-H. Sheba. En el hebreo, el número 7. Pero también el número 7 representa estar lleno o satisfecho. ¿Sí? Entonces aquí va a haber una pregunta. ¿Qué número le gusta a usted? ¿El 7 o el 8? ¿A cuánto les gusta el 7? Levanten su mano. Mire, pero no tenga miedo. No tenga temor. Es que yo no sé con qué va a salir la pastora, pero usted sí. Levante su mano a quienes le gustan el 7. Amén, 7. Ahora aquí, a quienes les gusta el 8. ¿Ah? ¿Por qué les gusta el 8 a ustedes? ¿Ah? ¿Cómo? Porque realmente la S de Dios no tiene fin. ¿Es la S de Dios? No. ¿Cómo digo? O sea, Pero no me le ayude. No le dijera la cosa infinita de Dios que no tiene fin. Porque no tiene fin. ¿A quiénes le gusta el 7? Dígame una razón por qué le gusta el 7. Los que levantaron la mano. Somos 7 hermanos. Porque somos 7 hermanos. ¿En su casa? Ah, porque en lo natural, ¿verdad? Usted me está hablando de no, estamos hablando de lo espiritual. Porque en Israel supuestamente dice que el varón que tuviera 7 hijos era, como se dice la palabra, como bienaventurado. Y eso era que lo tomaban con respeto a los señores que tenían 7 hijos varones en el pueblo de Israel. Ok. Tenemos cuidado si Guadalupe ya está esterilizada, ¿verdad? O vamos a ir buscando los 7. Bueno, el 7 significa perfección o plenitud. Pero para los judíos quiere decir estar lleno o satisfecho.
¿Cuántos llenos y satisfechos hay aquí? Amén. Bueno, luego dice que al 7 estaban todos llenos y satisfechos. 7 hijos a la mesa comiendo con Isaí y con el profeta Samuel. 7 llenos y satisfechos. Pero Dios no anda buscando cómodos. Dios no anda buscando al que ya está cómodo. Dios no anda buscando el séptimo. Dios anda buscando el que quiere salirse de la comodidad. Aquel que ya no le gusta orar un día, sino que ora todos los días. Aquel que ya no ayuna solo un día, sino que ayuna varios días a la semana. Aquel que no solo viene un día a la iglesia, sino que ya viene todos los días a los servicios. Aquel que en todo momento anda buscando a Dios sobre todas las cosas. Amén. Entonces dice la Escritura, Dios le dijo a Isaí, Dios le dijo a Samuel, espérate un momentito Samuel, pregúntale a Isaí si tiene más hijos. ¿Usted cree que Dios ya no lo sabía? Dios ya lo sabía. Y le digo, hey Isaí, mira, dice el jefe, el Padre, el Dios Todopoderoso, el gran yo soy, que si tienes otro hijo. Y viene y le dice, sí, creo que está con las ovejas, porque estaba siendo formado en el proceso. Y lo mandaron a llamar del campo, mal oliendo, tal vez sin zapatos. Y habrá llegado allá como muchos hombres de campo que son tan, ¿cómo le dijeran a esa palabra? Son tan toscos. Simples. Son así que llegan, ya vine vieja, servime. David no llegó así. David entró cansado, podría ser maloliente, preocupado, pero dice que cuando David lo mandaron a llamar, él tuvo cuidado de dejar a otro pastor cuidando sus ovejas. No se fue por así. Amén. Y dice que llegó, dice la Escritura, y lo ungieron. David no sabía para qué lo iban a ungir, sino que David, bueno, se dice que me tiene que ungir, aquí estoy, Señor. Y David llegó, dobló rodillas y permitió que lo ungieran. Se dejó formar por el proceso. ¿Cuántas veces le hemos dicho a alguien en la iglesia, ven y vamos a orar por ti? Y no quieren orar. No hay humildad. ¿Cuántas veces hemos dicho, vamos a ayunar? Y no quieren ayunar. No hay humildad. Porque dicen, no, todavía no estoy preparado. Nunca vas a estar preparado. Aún yo me podría atrever a decir, todavía me falta mucho que prepararme, pero estoy dejándome formar en el proceso. Amén. Y dice la Escritura que ungieron a David. David no sabía que lo iban a ungir por rey, pero David subió de escalones. De pastor de oveja pasó a ser el que le tocaba el arpa al rey. Después de tocarle el arpa al rey, pasó a ser un militar. Y después de ser un militar, pasó a ser rey. ¿Dónde tú estás? ¿Como pastor de oveja? ¿Como un tocador del arpa? ¿Como un soldado? ¿O como un rey? ¿Cuál es tu posición delante de Dios? Ahora dice que David era el 8. Era el 8 hijo, el 8º hijo. Y el 8º significa en hebreo Chad-mei. Chad-mei. ¿Qué quiere decir Chad-mei? Sobreabundancia.
Y David tuvo la sobreabundancia que ninguno de sus otros 7 hermanos tuvo. ¿Por qué? Porque los 3 hijos mayores de Isaí se conformaron en ser militares del ejército de Saúl. Pero David no andaba buscando lo que Dios ya tenía diseñado darle. Pero David le creyó a la unción profética. Y David dobló rodillas, se humilló, lo ungieron y pasó de ser pastor de ovejas de animales a ser el que le sacaba los demonios al rey Saúl. Porque dice que porque Saúl, después que desobedeció a Dios, llegó un espíritu inmundo enviado por Dios para atormentarlo. Y dice que buscaron a alguien y dice que, mire esto, lo que dice 1 de Samuel capítulo 16, que me gusta 7 cualidades. Dice que uno le dijo: he visto al hijo de Isaí que sabe tocar, que es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra, es prudente y hermoso y temeroso de Dios. ¿Tienes esas cualidades? Sabe tocar, es valiente, porque sabe que en el proceso David no sabía que tocándole cancioncitas a las ovejas le iba a ir a tocar al rey. Sabía tocar el arpa. Y dice, es valiente porque lo habían visto matando leones y osos por defender a las ovejas. Es vigoroso, le dijeron, es fuerte. ¿Sí? Y luego le dice, y es hombre de guerra. Es prudente. Solo llegó cuando lo llamaron, no cuando anduvo de metido. ¿Cómo le falta la prudencia a la iglesia? ¿Sí? Metido en los asuntos que no tiene que meterse. ¿Ya se dio cuenta? ¿Ya se dio cuenta? Mire. Y le cuento para que oremos. Ya déjese de absurdos. Ya se dio cuenta para que chambriemos, no para que oremos. Es absurdo. Luego dice que era un hombre hermoso. Y sobre todo le dijo, Jehová está con él. Amén. Inmediatamente Saúl decidió mandarlo a llamar y ponerlo a que le tocara el arpa, y también dice que lo puso para que anduviera cargándole el implemento de guerra a él, al rey. Y después aparece el filisteo y quiere humillarlos, y viene David y se para al frente y derriba al enemigo, porque ya había sido formado en el proceso. Dice que le pusieron la armadura del rey, y dice que cuando se la ponen, David dijo, no hombre, yo no puedo caminar con esto, quítemelo por favor. Y se quedaron todos, dice la escritura, no en mi Biblia, no en la Biblia suya ni en la mía, sino en las historias, que el Goliat tenía un peso de 200 libras aproximadamente. ¿Quiénes pesan eso aquí? Tú pesas 200, Marita. Ay, Jehová. 200 libras, un aproximado que pesaba Goliat, y medía 3 metros. ¿Quién mide 3 metros? ¿Hasta dónde llegaría poniendo esto? ¿Hasta dónde llegarían 3 metros? Pasaba de ahí. Venga mi David. Venga mi David. ¿Ah? Mire, este es mi David. A ver quién otro más alto, hermano Pedro. Venga, vamos a ver. Venga, o Ismael. No sé quién de los dos puede ser más alto. Ismael es más alto. Sí. Ven Ismael. Ven Ismael. Oh ya, más o menos, sí, ahí va. Mire mi David. Mire el Goliat.
Mire el Goliat. Ponte aquí, ponte, mijo, ven, ponte aquí, ponte aquí. Dice que el rey le llegaba a los, ponte aquí, mijo, le llegaba a los hombros al Goliat. El rey Saúl le llegaba a los hombros. Pero mi Davidcito, mire a dónde le llegaba, a los hombros al rey. ¿Ah? Ahora, parece graciosito lo que estamos haciendo, ¿no? Pero mire esta comparación aquí y esta a Goliat, poniendo esto como que fuera Goliat el enemigo. ¿Sí? Dice que el rey, gracias hijo, estaba atormentado porque venía el filisteo y le decía: ¿dónde están los escuadrones de Israel? Y estaban todos temblorosos y escondidos. El pueblo que se llamaba Israel, los valientes de Jehová. Y usted muchas veces se ha llamado valiente de Jehová y no quiere ni ayunar ni viene a la iglesia. Y cuando les digo vamos a hacer un seminario de guerra espiritual, vienen 20 el primer día porque vienen queriendo ver a ver qué cachan. Y cuando ya están viendo que los que han cachado en el mundo tienen que salir huyendo, ya solo me quedo con uno. Por favor, iglesia, salgamos de ese acomodamiento. Pero se quedó uno enfrente del Goliat. Y dice que cuando el papá Isaí le dijo a David: mira David, ve allá, llévales pan, llévales queso, llévales esta semilla, llévales, y sobre todo David, ve hasta donde están tus hermanos y tráeme una prenda de ellos. ¿Qué significaba llevar una prenda? Quería decir si estaban vivos o cómo estaban. Tráeme una prenda de ellos. Y dice que David, cuando fue al campo de batalla y vio, y dice que se quedó asustado porque el filisteo vio que todo el ejército de los israelitas estaban enlistados, estaban en fila para pelear. Y dice que le dijo: ¿por qué están enfilados y en fila o enlistados si ninguno quiere pelear? El filisteo. ¿Por qué te llamas guerrero de Jehová y no quieres ni orar ni ayunar, ni aún por tu vida? ¿Saben qué le dijo el Goliat? Si ustedes me matan a mí, todos los filisteos serán sus siervos. Pero si yo los mato y los derribo a ustedes serán mis siervos. Y cuando David estaba oyendo eso, David estaba bien encorajado. David estaba enojado en el espíritu. Y David dijo: ¿cómo es posible? Y dice que ¿qué harán? Dijo David, con el hombre que derribare a Goliat. Y se fue para donde uno y le dijo: ¿qué harán? Y no le conformó eso, le dijo: mira, pues le van a dar la mujer del rey y le van a dar tal cosas. Y vino y se fue para donde él y le dijo: ¿qué harán con el que mate a este enemigo? Filisteo incircunciso, ¿qué harán? Cuando oyeron los hermanos, los 3 hermanos de David que estaban en el campamento de batalla, se enojaron porque creyeron que David andaba de curioso o andaba solamente de alborotador, o que les iba a causar problemas. Y vaya que sí que les iba a causar problemas, porque David no le había creído al hombre. David había creído que un día Dios había enviado a un sacerdote para que lo ungiera, porque David había creído que había unción sobre su vida, porque David había creído que había un Dios todopoderoso, porque David no le creyó a la adversidad, David le creyó a Dios. Y vino David y le dijo: mi rey, ¿qué está pasando? Y el rey le dijo: tranquilo David, no te preocupes. El ejército lo va a derribar. Y David le dice: póngame a mí la armadura.
y le ponen la armadura, y ve David que la armadura le queda grande. El yelmo, el escudo, la espada, el cinto, los zapatos, la coraza, todo le queda grande a David. Y David dice, no, esto no es conmigo. Pero David había sido formado en el terreno. Dice que el monte donde David estaba pastoreando era un terreno de pasto, pero también donde llevaba sus ovejas. Pero dice también la escritura que en el campo de batalla, donde el filisteo llegaba, los filisteos estaban a la orilla del mar muerto, del mar Mediterráneo. Ahí estaban, por el mar salado, lo que conocemos hoy en día. Y dice de que ese campo era un campo liso, precioso, y por allá montañas, y por allá montañas, y por allá montañas. Entonces los israelitas encuevados y el ejército filisteo haciéndoles chistes, entonces se podía oír. Y David, al ver que estaba el pueblo de Israel, y no tanto el pueblo de Israel, sino que el nombre de Dios estaba siendo vituperado, David se levantó y dijo, yo voy. Pero quítenme todo esto, yo voy. Y dice que David se fue y agarró 5 piedras. Y cuando David miró al Goliat, al filisteo, no lo miró como yo lo estoy mirando a usted, sino que tuvo que mirarlo así. Porque mire la estatura, siéntese, hermano. Lo miró así. Y dice la Biblia en Samuel que este David agarró 5 piedras de un río que estaban lisas. Y cuando yo leo en la palabra de Dios que dice lisas, las 5 piedras, es porque representa en el mundo espiritual los 5 ministerios que se han dejado formar por Dios. Dice la Biblia que nosotros somos piedras, amén, pero Él es la piedra angular. Pero cuando usted y yo estamos recién salidos del río, nos sacan así, ¿verdad? Tosco, rebeldes, nos sacan con el pecado. Pero cuando la piedra se deja formar en el río por el agua, vaya al río y vea en el río que hay muchas piedras, todas borroñosas, picudas, todas deformadas. Pero allá de repente usted ve una piedra que está lisita. Y a usted y a mí nos gusta esa piedra. Y la agarramos y nos la traemos para casa, como hace el hermano Jorge. Oye, tiene mucho tiempo que no me regalan piedras el hermano. ¿Sí? Y agarra y me trae las más lisitas. Esa piedra lisita ya pasó el proceso. ¿Pero por qué pasó el proceso? Porque esa piedra lisita, allá empezó el arroyo del río, y para que llegara aquí tenía que venir rodando, rodando y rodando en el agua. Amada iglesia, es el agua, es la palabra la que te va a purificar. Amén. Es la palabra la que te mete en el proceso para que el pecado con el que caminábamos antes salga. Pero si no dejamos que la palabra nos meta en el proceso y nos descontamine y nos lleve a una santidad, no te estás dejando formar por el Señor, por el Dios Todopoderoso, y tú como piedra seguirás rústico. ¿Por qué dice la Escritura que las piedras tenían que estar lisas? Pregúntese en el espíritu, ¿por qué lisas y no tal como salieron, tal como estaba con la primera que vio? Tú tienes que dejarte formar por Dios para que tú puedas ejercer el ministerio quíntuple que Dios tiene para con tu vida y para con los tuyos.
Pero sobre todo, tienes que ponerte la armadura de Dios. La batalla que tú estás peleando, no la estás peleando con Dios, la estás peleando con tus fuerzas. Y cuando tú sigas peleando en tus fuerzas, tú no vas a vencer, iglesia. Pero cuando tú pelees con el poder del Espíritu Santo, tú vas a aprender a ser un más que vencedor. Y como dijo el salmista, te reirás del porvenir. Imagínese que usted llegue a un hospital y mire a un pariente en la cama. Gloria a Dios, aleluya. Riéndose porque lo ve en cama, lo van a tildar como loco. Pero yo le he creído a la palabra que me voy a reír del porvenir, sea bueno o sea malo. Porque todos, dice la Biblia, que nos ayuda a bien, conforme a los que son llamados. ¿Usted cree que a David no le ayudó a bien ser formado en el proceso de estar abandonado allá en el campo cuidando ovejas? ¿No le ayudó a bien a David cuando lo trajeron del campo para que le cantara al rey? Cuando algunos ya se estaban haciendo enemigos de él, sus hermanos. ¿Le ayudó a bien a David que el propio rey después quisiera matarlo? ¿Le ayudó a bien a David matar a Goliat? La pregunta es, ¿tú te gozas por el Goliat que Dios ha levantado alrededor de tu vida? ¿Tú te gozas por el proceso que estás pasando? ¿Te gozas o te afliges? ¿Te estás dejando formar por Dios o por la prueba? Si es por Dios, bienvenido al campamento de los hijos del Dios vivo. Pero si te estás dejando formar por la prueba, entonces te quedarás encuevado, como un día David se fue a meter a la cueva de Adulam. ¿Qué armadura tú tienes? Solo hablé de la introducción nada más y no toqué el tema. ¿Qué armadura tú tienes? Ponte en pie. Y no me mires a mí.